Hola familia, bienvenidos a nuestro devocional Palabra de Vida. Estamos ya en los últimos días del año. Ha sido un gran viaje el que hemos vivido en la Palabra de Dios a lo largo de estos meses y justo estamos en la recta final también del libro de Jeremías. El día de hoy vamos a leer el capítulo 50 y en él vemos el juicio que Dios manda sobre Babilonia. Recuerda que esta era la nación que había conquistado a Israel y a otras naciones y ahora era el turno de ellos. Jeremías profetiza que esta gran nación, que se había encargado de conquistar a muchas naciones, sería destruida. Y esto tuvo parte de su cumplimiento, ya que unos años después de que se profetizó esto, Babilonia es conquistada por los medos y los persas. Sin embargo, esto fue un cumplimiento parcial, ya que la Biblia habla de una destrucción final de Babilonia, una caída final en Apocalipsis 18. Eso por un lado. Pero también en este capítulo vemos a Jeremías profetizando un mensaje de esperanza para Israel y Judá y vamos a leer 3 versículos, vamos a leer del 4 al 6. Dice: en los días venideros, dice el Señor, el pueblo de Israel volverá a su hogar junto con el pueblo de Judá. Llegarán llorando en busca del Señor su Dios. Preguntarán por el camino a Jerusalén y emprenderán el regreso a su hogar. Se aferrarán al Señor con un pacto eterno que nunca se olvidará. Puedes imaginar el sentir del corazón de Dios al decir que su pueblo va a regresar, que van a emprender un viaje de regreso a su hogar. Yo leo esto y recuerdo perfectamente en mi mente la parábola del hijo pródigo, de cómo el papá estaba a las afueras, siempre pendiente por si su hijo volvía. Puedo imaginar de la misma manera a Dios esperando el regreso de sus hijos que se habían perdido. Jeremías estaba profetizando que Israel iba a volver al Señor y vemos cómo Dios también en estos versículos se refiere a su pueblo como ovejas que se perdieron. En el versículo 6 dice: mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Y creo que esto nos enseña cuando Dios utiliza esta analogía con las ovejas, nos enseña que somos muy movibles, que somos seguidores de la voz que escuchamos. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor, está hablando Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El problema está cuando escuchamos, como el pueblo de Israel, otras voces y las seguimos. En este capítulo de Jeremías vemos a Dios decir que sus ovejas se perdieron por culpa de los pastores que las llevaron por mal camino, y más adelante en otro versículo dice que fueron esparcidas por los leones. Y es que Juan 10:10 lo dice claramente, y es que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El propósito del enemigo siempre será desviarnos, siempre será confundirnos entre la voz de Dios y su propia voz. Y en el versículo 5 de Juan 10, Jesús también menciona, dice: mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ese sería el deber ser, el desconocer la voz extraña a Dios y ser muy conocedores de la voz de Dios para solamente seguirlo a Él. Y es una realidad. Necesitamos conocer más la voz de Dios que de cualquier otra persona, que de cualquier otra corriente o movimiento. ¿Y cómo lograremos esto? Será a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Es necesario, familia, y creo que es una buena resolución para el siguiente año hacernos expertos en el tono de voz de Jesús, porque ya con este capítulo
se nos ha revelado que tenemos un corazón de oveja, que puede perderse por tantas y tantas cosas, pero la palabra dice que hemos sido llamados a permanecer a Él, a aferrarnos a Él. Así que busquemos con todo nuestro corazón hacernos expertos en Él, en oír su voz, que sea algo claro, que ante una decisión pueda hacernos claro que es su voz llamándonos o que definitivamente no es su voz. Así que, ¿por qué no oramos en base a esto? Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu voz. Gracias porque constantemente estás hablando a tu iglesia, a nuestra vida en lo personal. Te pedimos que nuestros oídos puedan estar sintonizados y tan relacionados y familiarizados con tu voz. Que sea difícil que nos perdamos, que sea difícil que nos confundamos, Dios. Haznos expertos en conocerte, que cada día podamos ir más profundo para poder mantenernos cerca de ti, para no ser confundidos, para no ser distraídos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén.